Amén. Ah, esta semana, bueno, llevo 2 semanas pensando en algo, en un tema muy importante y haciendo una introspección en cuanto al ministerio. Estaba analizando nuestra vida como iglesia y ahora que cumplimos 14 años, estaba haciendo una evaluación. La verdad es de que después de esa evaluación me quedé tan sorprendido, me quedé asustado, hermana Ada, y a la vez tan triste y dolido en el corazón. Y te voy a explicar por qué. Porque a pesar de que nuestra tónica de mensaje para muchos pueda ser muy dura, a pesar de la tónica del mensaje, a pesar, mira pues, de que en este lugar se ataca o se confronta enérgicamente el pecado, a pesar de que nuestro mensaje, el mensaje que el Señor nos da, es un mensaje que trae una revelación que nos conduce a una salvación eterna. A pesar de que el Señor nos revela verdades, verdades que nos hacen crecer y nos conducen a una vida recta y santa. A pesar de todo eso, lamentablemente el mensaje no está causando el efecto esperado. Lo que sí te puedo decir es que muchas de las personas que están acá, personas que amamos, posiblemente una persona que tienes ahí a tu lado, todavía siguen ciegos. Gente que amamos sigue ciega y sigue atascada en su necedad. Y lo terrible te voy a decir que es, que aunque oyen no entienden, y aunque ven no miran, como dice Mateo 13:14. Tienen sus corazones tan engrosados, tan endurecidos y tan lejos de Dios, que prefieren vivir una vida envuelta en pecado, prefieren vivir una vida aferrada al viejo hombre. El viejo hombre no ha muerto, al contrario, está más fuerte y más vivo que nunca. Se aferran a vivir vidas sin mentes renovadas y por lo tanto no hay cambios. Solo hay cambios superficiales, pero no profundos. No hay una transformación. Lo que me sacude, te voy a decir que es que no importa cuánto yo vea llorar a la gente, cantar, aplaudir y hasta danzar, porque al final del día puedo ver que la gente misma se engaña, porque no son los cristianos de iglesia los que están en sus hogares. Muchos de nosotros nos convertimos cristianos de iglesia y no cristianos de nuestro matrimonio. Somos cristianos de iglesia y no cristianos de hogares, de empresas, de negocios, de amistades, de familias, de universidades. No, no, no. El cristianismo, nuestra cristiandad se queda acá y no sale con nosotros. Y cuando tú ves a la gente, fíjese hermano Edgar, esto es lo que me ha impresionado, los vemos como cristianos ideales. Pero ya cuando nos sentamos a hablar con las personas y a escarbar un poco, nos damos cuenta que es una mentira. Nos damos cuenta que no hay una cristiandad genuina. Eso me preocupa sumamente como pastor. Y te voy a decir algo. Ya me cansé. ¿De qué me cansé? Me cansé de ver que el mensaje entre por un oído y salga por el otro. Me cansé de que la gente ame más las cosas del mundo y sus placeres que a mi Padre Celestial. Me duele ver que el Señor nos esté hablando. De hecho, lo habló hoy acá. Estoy dando un mensaje. ¿Oyeron lo que dijo? Hace tiempo he venido con un mensaje fuerte. Pero a pesar, mira esto, pues, a pesar de que nosotros no venimos a diluir el mensaje, a pesar de que no se viene a disque purificar porque es muy fuerte, porque a veces venimos como que a tratar de defender a Jesús y que sus palabras no sean tan groseras. La gente está escuchando y no quiere oír. Me duele el corazón que no exista una conciencia de pecado que nos lleve al arrepentimiento. Y me desalienta en mi carrera profesional como pastor. Me desalienta ver que el pecado se tome de una manera, se tome a la ligereza. Me duele eso. Porque ese pecado que nosotros vemos tan normal y que a cualquiera le puede pasar, claro que sí, pero tan normal lo vemos. Ese pecado que nosotros cometemos fue el que arrastró y llevó a Jesús a morir a la cruz del Calvario.
Lo que encuentro intolerante en todo esto que te estoy diciendo es que no agradezcamos ese sublime sacrificio. Que no agradezcamos de todo corazón y valoremos el gran amor del Padre al dar a su único Hijo en pago por nosotros. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? Y me cuestionaba mucho, hermana Nada, porque le voy a decir, le digo siempre a todos los predicadores, todos los que han pasado por la escuela de liderazgo, les digo algo. Dios te puede dar un gran mensaje, pero si tú no te preparas y aplicas la homilética adecuada, vas a hacer un desastre de esa revelación. ¿Sí o no? Se los he dicho. Y decía, Señor, ¿será que yo estoy haciendo esto? ¿Que soy un mal predicador? ¿Soy un mal expositor de tu palabra? Señor, ¿será que en realidad no estoy oyendo el mensaje con toda claridad? ¿Qué es lo que pasa? Y el Señor me muestra una radiografía de nuestra iglesia. Y el Señor me dice esto, que vaya a Isaías 29:13. El Señor Dios dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Alguien se me acercó el día de ayer y me preguntó si tan grave estaba la situación de la iglesia, si tanto pecado había. A lo cual dije sí. Desafortunadamente, como son cosas íntimas y secretas, no las puedes exponer y decir, miren, están haciendo esto y la gente esto y fulano, no podemos exponerlos. Pero sí, es serio. Es un porcentaje mayoritario el que tiene la vida deshecha y hundida en pecado, hermana. Y eso precisamente que está ahí es una fotografía nuestra. Es una radiografía o es una operación de corazón expuesto. Ahí puedes ver nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aprendimos una religión. Aprendimos a cantar, a danzar, a gritar, a llorar. Sí lo aprendimos. Fueron cosas que aprendimos fielmente y hoy las estamos reproduciendo, aunque nuestro corazón no esté cerca de Dios. Como pastor, esto me provoca un dolor agudo. Me decepciona como pastor. Me frustra. Y te voy a decir por qué. Porque pareciera que no se valora el trabajo. No se valora el trabajo del hermano Edgar, el trabajo que hacemos todos los que estamos involucrados en el servicio al Señor. No se valora la predicación. Pareciera que el trabajo que hacemos es por gusto, como si estuviéramos sembrando en el mar. Aunque la Biblia dice y aclara y nos enseña algo muy importante. Nos enseña que aquel que siembra con amor nunca siembra en el mar. Eso nos enseña la palabra. Pero así pareciera. Estaba frustrado porque le decía al Señor, Señor, dejé una vida de trabajo secular, dejé mi empresa, abandoné sueños por seguir este sueño tuyo. Y Señor, veo que mi compromiso no está dando fruto. Evalué y le dije al Señor, si es necesario quitarme de enfrente, quítame, Señor. Al fin y al cabo yo creo que sería más feliz estando ahí sentado, sin tanto problema y tanta situación que te enteras y lastima profundamente. Pero el Señor me llevó a leer algo esta semana que me llevó a la paz. Le decía a María precisamente el día que nos vimos. Me llevó a la paz y calmó ese corazón abatido. Y recuerdo que el Señor me llevó a una cita, hermano Edgar, que cuando me llegó yo le dije, Señor, hombre, trátame como adulto. Señor, hombre. Padre, tengo una licenciatura en teología, en teoría. He estudiado tanto la palabra, Señor. Padre, no, hombre, trátame como adulto. Me estás enseñando, me estás llevando un pasaje de Amaris que los niños lo saben. Un pasaje que es de cajón, que hemos leído muchas veces. Todos sabemos sobre este pasaje, pero el Espíritu Santo me decía que me enfocara ahí. Y era precisamente en la parábola del sembrador. Yo le decía, Señor, ya sé que el sembrador eres tú, Jesús. Ya sé que la semilla es la palabra. Y sé muy bien que los terrenos son el corazón del hombre. Pero a pesar de eso, el Espíritu Santo seguía insistiendo. Seguí leyendo. Y yo, no, hombre, Señor, pero si ya sé, seguí leyendo.
Y yo seguí leyendo y me encontré con algo que era profundo y muy interesante. Y el Señor allí en esa lectura me mostró algo del ministerio de Jesús, una de las características de su ministerio que eran de las más molestas y las más chocantes. Y te voy a decir cuál es. Que en realidad no tuvo muchos frutos evidentes su mensaje en el corazón de las personas. Tú dirás, ¿cómo así, hermano pastor? Sí, mire, gracias a Jesús estamos hoy aquí sentados, sí. Pero te voy a decir algo. Si tú hubieras estado en la época y tú hubieras visto el ministerio de Jesús, ver a los líderes religiosos que lo rechazaban, lo trataban de hereje, de blasfemo y hasta de endemoniado. Ver a las multitudes, a esas masas que seguían al Señor, pero no lo seguían por el mensaje, sino lo seguían porque andaban detrás de un beneficio temporal. En otras palabras te voy a decir qué es lo que buscan las masas. Las masas buscan un Mesías que les solucione sus problemas. Lo buscan en Juan 6, se recuerda, me buscan, les dice el Señor Jesucristo, porque les doy de comer. Por eso buscaban las masas a Jesús, porque les solucionaba la vida. Jesús era como un botiquín que se usaba en caso de emergencias. El problema es de que ellos querían ese tipo de Mesías y no un salvador de sus almas. Por ese motivo, cuando leemos la Biblia y estudiamos la palabra, nos damos cuenta que en realidad los seguidores de Jesús eran reducidos. Era un grupo muy pequeño, a pesar, María, de que nunca nadie les había predicado como Él les predicó. Nunca nadie les había enseñado como Él les enseñó y nunca nadie había hecho las maravillas tan poderosas y tan profundas, milagros tan grandes como los que hizo Jesús. Por eso yo le preguntaba, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué un ministerio tan poderoso, un ministerio tan ungido, un ministerio tan lleno de Dios no tiene el impacto en los corazones y el resultado que se espera? Y así como yo estaba, también estaban un día preocupados los discípulos. Porque los discípulos no entendían cómo en realidad la gente escuchaba el mensaje. No podían ellos procesar eso. ¿Cómo la gente escuchaba el mensaje y sus corazones se alejaban de Dios? ¿Cómo la gente no lo buscaba genuinamente a Jesús? Oyendo un mensaje y viendo milagros tan poderosos. Y uno de ellos dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Por qué? Porque estaban viendo que la gente lo rechazaba. ¿Por qué esta pregunta? Porque ellos se daban cuenta que la gente estaba escuchando un mensaje poderoso, un mensaje impresionante, un mensaje cargado de unción, que hasta la misma gente decía, wow, es que Jesús predica como alguien que tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Se recuerdan de eso? La gente miraba gran unción en medio de Jesús. Era una presencia gloriosa de Dios cuando Jesús estaba allí. Miraban prodigios poderosos, pero aún así la gente seguía sin cambiar. Aún así la gente seguía con su vida tal y como era. Es como si los discípulos miraban algo que los otros no miraban, escuchaban algo que los otros no escuchaban. Por eso, iglesia, si nosotros fríamente en aquel entonces hubiéramos visto el ministerio de Jesús y no hubiéramos entendido el impacto y la profundidad de su ministerio, hubiéramos pensado que Jesús era un ministro fracasado. Hubiéramos pensado que su ministerio estaba fracasando. Y por eso Jesucristo, por eso mismo, Jesucristo comparte una serie de 7 parábolas que se conocen como las 7 parábolas del reino. Y entre esas parábolas está la parábola del sembrador. Esta parábola nos ayuda a entender por qué la gente reacciona como reacciona delante del mensaje, delante de la palabra del Señor. Así que no esperemos más y empecemos a leer. Dice la Biblia, mira esto pues, quiero que entiendas. Dice la Biblia que Jesús les hablaba a las masas en parábolas. Siempre les habló en parábolas. Una parábola es una verdad, es un ejemplo que él utiliza de algo que ocurre, una historia, puede ser real o ficticia, pero es una historia que él utiliza para mostrar una verdad eterna, una verdad central, una verdad para la salvación. Ahora, ellos entendieron muy bien cuando Jesús hablaba sobre la siembra.
¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a la siembra. El sembrador agarraba la semilla y el sembrador, hermana, no lo hacía como hoy que va tirando las semillitas así una por una, sino que las tiraba al aire. Y la semilla agarraba su destino en el aire, era conducida y caía en el campo. Ahora mira, pues. Entonces, cuando viene Jesucristo y agarra este tema, les empieza a hablar de algo con lo que ellos estaban familiarizados, algo que era muy común. Y el Señor Jesucristo les dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué dice? Se secó. Ahora miren lo que dice el siguiente versículo. Y parte cayó entre espinos, en el 7, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso fue el mensaje de Jesús. Eso fue el mensaje de Jesús. Imagínate que el Señor solo nos hubiera hablado con esto. Yo creo que nos hubiéramos quedado, bueno, qué bonito. Nos habló fue una enseñanza de la siembra, pero esa tenía una verdad profunda. El Señor Jesucristo les estaba enseñando sobre 4 campos. Les estaba hablando del camino, les estaba hablando de pedregales, les estaba hablando de espinos y les estaba hablando de una tierra que era tierra buena y fértil. Entonces, lo bello de todo esto es de que a nosotros el Señor no nos deja en suspenso ni tampoco a sus discípulos, sino que el Señor les explica lo que quiere decir esta parábola del sembrador. Y mira, les enseña lo primero y les dice,